Hola, soy Serete y Boletín. El pasado 6 de agosto fue el 21º aniversario de Bleach y se reveló un nuevo key visual o imagen promocional junto a algunos de los nuevos diseños de personaje del anime, además de recibir una ilustración conmemorativa por este aniversario por parte de Masashi Kudo, el diseñador de personajes del anime de Bleach y el encargado de dibujar la imagen promocional que vimos hace poco y también esta nueva imagen promocional. Así que hoy analizaré esta nueva imagen promocional de la misma forma que analicé la anterior, análisis que ya tenéis disponible en el canal, y os lo dejo por aquí en una tarjetita arriba a la derecha. Y además de analizar esta nueva imagen promocional, también analizaremos un poco los nuevos diseños de personajes que podemos ver en la página oficial del anime de Bleach. Así que con esto dicho, vamos con el vídeo. Muy bien, con tal de analizar correctamente esta imagen promocional, lo primero es saber qué es lo que pone exactamente en la frase que vemos en el centro de la imagen. Pues esta frase es lo que determina tanto la composición de la imagen como el acting de los personajes. Esta frase es una reversión de una frase que pertenece al capítulo 0, lado A, titulado The Sand o la arena. Un capítulo especial que se encuentra en el tomo 23, donde se explora la psique de Ichigo antes de los eventos de la serie. Y como conclusión del mismo, Ichigo nos revela su deseo: obtener un poder que le permita aplastar el destino para proteger a todos los que vamos a su merced. Pues si el destino es una piedra de molino que gira indefinidamente y que no se detiene por nada ni por nadie, nosotros solo somos la desmenuzada molienda que queda como consecuencia del giro infinito del destino. Es decir, no tenemos la posibilidad de aspirar a nada, somos presas del destino. Es por eso que Ichigo, al ver cómo cientos de almas sufren y desaparecen a merced del destino, se da cuenta de que lo único que no cambia es su propia debilidad para proteger a estas almas. De ahí que su deseo sea obtener fuerza, la fuerza necesaria para empuñar una espada, y con ella obtener el poder de cortar el destino como cuando una espada golpea al caer. Y esta última frase es la que vemos en la imagen promocional, pero versionada, y dice: haz descender la hoja con la fuerza necesaria para cortar o destrozar el destino. De ahí que esta frase corte o divida la imagen en dos, excepto por Ichigo, el cual queda justo debajo de la frase y la frase queda justo encima de su cabeza, pues este es el deseo de Ichigo: obtener la fuerza necesaria para destruir el destino y proteger a todas las almas que sufrirán sin elección por culpa del infinito avance del destino. Idea que los compañeros de Ichigo apoyan, y por lo tanto, también son partícipes de buscar la manera de afrontar y ganar al destino juntos. E incluso esta frase también se aplica para Yhwach, que se encuentra en el fondo, pero en su caso no quiere ganar al destino para proteger, él quiere el poder para destruir el destino y cambiar el mundo actual que tanto detesta. De ahí que la imagen esté compuesta por dos colores en una misma escena, dos motivos diferentes para destrozar el destino. Por un lado el color rojo, un color agresivo, que indica un cambio radical a cualquier precio, y que por lo tanto representa el deseo de Yhwach de cambiar el mundo actual por completo, y la decisión de Ichigo y sus amigos para oponerse a este cambio. De ahí que todos los personajes estén iluminados por el rojo, pues todos son partícipes de este deseo de Yhwach de cambiar el mundo, aunque sea oponiéndose a este. Y por otro lado tenemos este tenue y claro lila, un color mucho más plácido que el rojo y que por contraste produce tranquilidad. Es decir, este color representa el objetivo de Ichigo de proteger y traer paz, y a su vez también representa el concepto de paz que Yhwach quiere brindar al cambiar el mundo actual. Como conclusión del uso del color, podemos decir que esta combinación de colores trata de representar que tanto Yhwach como Ichigo y sus amigos tendrán que entrar en conflicto y tratar de ganarlo, es decir, destrozar el destino para impartir la paz que cada uno quiere imponer. Es por eso que esta voluntad de destrozar el destino en grupo, como en el caso de Ichigo y sus amigos, se representa a través del acting de cada uno de ellos al estar preparados con sus zanpakutos o poderes para atacar al destino. Excepto Uryu, que basándome solo en la imagen que vemos, buscará su propia forma de ganar al destino por su cuenta, pues como vemos, él está dando la espalda a sus compañeros. Y por último tenemos a Yhwach, que se sitúa detrás de todos, pero todos los personajes están dentro de la silueta de Yhwach, indicando que sus armas para ganar al destino también son Ichigo y sus compañeros, pues como él mismo piensa, hay piezas que son necesarias para fundamentar el nuevo mundo que quiere crear a través de destruir el destino actual del mundo.
En cuanto a dibujo, el dibujo de Masashi Kudo es impecable. Todos los personajes tienen sus proporciones correctas y sus poses definen muy bien la personalidad de cada uno, además de que vemos una línea muy atractiva y que evade por completo ser aburrida y plana. Por supuesto, para intentar imitar el estilo de Kubo, pero también para hacernos una idea de cómo se verá el clean-up o línea final que veremos en pantalla en el anime, que sí será como la de este póster, pero la línea será más recatada y controlada para poder realizar el clean-up más eficientemente y de forma más sencilla, como vemos en los diseños de personaje que también se revelaron el día 6 de agosto. Así que vamos a hablar brevemente sobre ellos. Lo primero que podemos notar es que estos diseños son mucho más conservadores que en la anterior imagen promocional con respecto al estilo clásico de Kubo, y no están estilizados como en su nuevo estilo que vimos en sus dibujos que realizó para la exposición de Bleach en Japón. Vemos expresiones muy marcadas y proporciones que respetan e imitan a la perfección el estilo de Kubo, como por ejemplo detalles como las manos de pianista o el esfuerzo por mantener el matiz concreto de las formas de la boca y los ojos que Kubo dibuja para crear sus expresiones. Lo siguiente que podemos ver es que todos están iluminados con luces muy al estilo del director Takuchi Tomoisha, se ha hecho un uso inteligente de la herramienta degradado para sombrear los cabellos y que el cleanup trata de imitar el estilo de Kubo al incluir estos cambios ligeros de grosor, como he mencionado antes. Los diseños son muy complejos en cuanto a pliegues de la ropa y la inclusión de detalles únicos de cada personaje. Eso sí, simplificando según qué elementos, como cinturones, medallones y demás, para que sean diseños más fáciles de animar. Sin embargo, como vemos en las expresiones de los personajes, estos elementos estarán completamente detallados en planos de detalle, primeros planos o planos estáticos donde sí es importante cuidar la presentación visual del dibujo estático, que será el pilar de ese plano. También encontramos ciertos detalles interesantes. Podemos ver que el color de ojos de Orihime será el mismo que el del manga y no usarán el color gris del antiguo anime. Y además, si comparamos el diseño de Bleach Brave Souls de Orihime en el arco final, que está inspirado por los diseños del anterior anime de Bleach, con el nuevo que veremos en el nuevo anime, veremos que Orihime parece mucho más joven y estilizada gracias a cambiar las proporciones de los ojos y pasar de una cara muy redondeada a una más puntiaguda, que también se siente más redonda, gracias a que los mechones de pelo también son más largos y están más sueltos. Podemos ver también que la cabeza de Uryu es bastante más grande de lo que debería y que sus manos son bastante pequeñas, aunque viendo que él no tiene expresiones hechas, imagino que esta pose de Uryu junto a sus expresiones todavía están en proceso, y de ahí que Kudo haya tenido que hacer deprisa y corriendo una pose para él, aun si no daba tiempo a corregir ciertos errores de proporción. Con Urahara se mantendrá en ciertas escenas la decisión de no dibujar en ciertos momentos sus ojos en la sombra de su sombrero, como en el manga y el antiguo anime. Y el Haori de Shunsui esta vez contará con un padrón casi idéntico al del manga como vemos en este diseño y como vimos en el último tráiler, y no usará la versión simplificada del patrón de su Haori que vimos en el antiguo anime. También vemos al nuevo Shinigami que solo hemos visto en el manga, como Yuki Ryunosuke. Su seiyuu será Daiki Yamashita, la voz de Deku, una voz muy adecuada para un personaje con una personalidad tan asustadiza como la de Ryunosuke. Y en el diseño han incluido y definido la cantidad de marcas blancas en su pelo junto a la forma de su cabello, pues en el manga, especialmente su forma del pelo, cambia ligeramente según el panel que veamos. También tenemos la hermana de Ikkaku, Shino. Su seiyuu será Asami Seto, una voz con un timbre adecuado para un personaje mandón como ella, pero que también sabe matizar su voz para sonar más inmadura y pasional, otra faceta que Shino muestra tener en el manga. En su diseño, podemos ver que Kudo ha captado muy bien el aura del personaje y me gusta que hayan incluido el brillo que vemos en su frente, en referencia al típico brillo que vemos siempre en la calva de su hermano Ikkaku. En cuanto a los Stenritters, creo que Kudo ha sabido captar la esencia de cada uno de ellos, sobre todo las expresiones, donde podemos ver claramente qué tipo de personaje es cada uno de ellos. Y además, vuelvo a repetir, respetan las expresiones del manga y el matiz expresivo de los rasgos faciales que éstas tienen, incluyendo incluso detalles estéticos como no dibujar los ojos de Quilge a través de sus lentes, un detalle que añade misticismo y respeto hacia su personaje al no poder saber su estado emocional ni en qué piensa, dado que no podemos ver la expresión de sus ojos. En conclusión, Masashi Kudo nos ha presentado unos diseños de personaje muy conservadores, pero que a su vez han sabido innovar lo suficiente como para sentir que estamos viendo algo nuevo y fresco con respecto a los diseños del antiguo anime. Pues hasta aquí este análisis de la nueva imagen promocional y los nuevos diseños de personaje que se revelaron en el 21º aniversario de Bleach.
Imagino que seguiremos viendo más imágenes promocionales y trailers de aquí a octubre, y seguramente durante la emisión del anime también los veamos para presentar las distintas partes de este arco final, pues este arco es tan largo que lo podemos dividir en varios mini arcos dentro del mismo. Por mi parte, seguiré trabajando en el análisis del reciente tráiler del anime de Bleach, en vídeos de lore y en el análisis de animación de la batalla de Ichigo contra Grimmjow, además de ir haciendo reviews semanales de Chainsaw Man. Por último, gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado este contenido, dale a like y suscríbete, y no olvides activar la campanita para que te avise cada vez que suba nuevo contenido sobre Bleach o Chainsaw Man. Te recuerdo que puedes ir a mi Twitter, a mi Instagram o echar un ojo a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de mis vídeos, y nos vemos pronto. ¡Chao!